Vale, perdón. Que si no te doy el... Ahora sí, ¿se me oye? Sí, vale. Genial. Pues bueno, buenas tardes a todos, a todas y muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado en este nuevo webinar, que como ha dicho mi compañero, forma parte del proyecto VIH y envejecimiento que realizamos en nuestra entidad y en colaboración con la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá, de la que también formo parte. Bueno, en el webinar de hoy, que ya es el penúltimo del programa, vamos a abordar, como ha comentado Fley, el derecho a la salud de las personas mayores con VIH. Vamos a hablar sobre qué hacer cuando nos deniegan la atención sanitaria o las prestaciones sanitarias. Vamos a hablar también de 3 derechos que podemos ejercer cuando cuando no estamos de acuerdo, por ejemplo, con el criterio de nuestro profesional, con el profesional que nos atiende. Vamos a hablar también del derecho que podemos ejercer cuando queremos decidir qué hacer con nosotros, cuando ya no estamos en disposición de decidir. Y por último, vamos a hablar también del derecho a qué podemos o cuándo podemos decidir el momento del final de nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y para comenzar a abordar estas cuestiones, a mí me gustaría empezar, eh, bueno, pues preguntando si existe la discriminación por VIH en el ámbito sanitario. Estoy segura o estamos seguros que muchas de las personas que están oyendo este webinar, que están presentes en esta sesión, han sufrido o han visto, ¿no?, que en muchos momentos en la atención sanitaria ocurren situaciones de discriminación. Y lo cierto es que sí, y es que lamentablemente en el ámbito sanitario es uno de los ámbitos en los que hay más estigma y discriminación por razón de VIH. Y esto no es una opinión mía, ¿no?, o nuestra de GPT o una conjetura, sino que es una información que está muy bien contrastada con publicaciones oficiales de ONU-SIDA, con publicaciones también al respecto de investigaciones, ¿no?, que se han realizado en el ámbito sanitario público, ya que en el ámbito sanitario privado las investigaciones no han podido llegar más allá. Y por ejemplo, este informe que veis en la pantalla, que os lo he puesto de forma ejemplificativa, es del año 2016 y es uno de los primeros informes en los que ONU-SIDA menciona que la discriminación en el ámbito sanitario es una realidad. Antes ya lo mencionaba de forma aislada en esos informes generales que hace cada año, pero a partir de este año, con este informe, ya se pone de relieve que es un problema grave y que aqueja, pues, a todas las personas con VIH en algún momento de sus vidas, ¿no? Hay otros informes también que quizás os pueden interesar, que, bueno, pues han reflejado cómo es esta discriminación en el ámbito sanitario de forma más general, en países concretos, ¿no? Pero simplemente os he puesto aquí algunos para que veáis que lo que os vamos a contar en esta sesión pues no es simplemente una opinión, una información aislada, sino que es un dato debidamente contrastado, ¿no? En todas estas publicaciones oficiales se indica que la discriminación por VIH en el ámbito sanitario se manifiesta de diversas formas. ¿Vale? Yo aquí en esta diapositiva os he puesto varios ejemplos, ¿no?, en los que podemos apreciar cómo se materializa la discriminación por VIH en el ámbito sanitario. ¿Cuáles ejemplos podemos ver? Pues, por ejemplo, cuando el personal sanitario utiliza un lenguaje de reproche, ¿no?, hacia nosotros, hacia las personas con VIH, hacia sus familiares, hacia sus parejas, etcétera. Cuando no se recaba el consentimiento para la realización de la prueba del VIH. Esto lamentablemente es una realidad y ocurre también a día de hoy. Cuando no se toma, cuando se toman precauciones que son innecesarias. Por ejemplo, ponerse doble o triple guante, usar mascarillas, usar un traje especial para atender a una persona con VIH, ¿no? Otro ejemplo es cuando se vulnera el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales de la persona con VIH. Y esto ocurre cuando se murmura
¿no? O se comenta o se revela el estado serológico de una persona a sus familiares sin el consentimiento de la persona con VIH. ¿Vale? Esto también es algo que ocurre con relativa frecuencia. Y por supuesto, una de las cuestiones más evidentes, ¿no? Ocurre cuando se deniega o se reclina el prestar servicios sanitarios a las personas con VIH. Bueno, pues todos estos ejemplos que os he mencionado son conclusiones a las que llegan estas publicaciones que os mencionaba, ¿no? Tanto Anusida como otros estudios que se han abordado al respecto, y en ellas no solamente se han plasmado estas actuaciones como erróneas en el ámbito sanitario hacia las personas con VIH, sino que también estas publicaciones han concluido que el estigma y la discriminación en el entorno sanitario constituyen violaciones de derechos humanos y pueden tener un impacto negativo en la salud de las personas con VIH. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué creéis que la violación de derechos humanos también tiene un impacto negativo en la salud? Pues esto ocurre porque las personas con VIH, lógicamente, ¿no? Le pasaría a cualquier persona cuando no son bien tratadas en el ámbito sanitario, todo eso hace que nos alejemos, ¿no? de la prestación de servicios sanitarios. ¿Cómo no va a repercutir eso en nuestra salud? ¿No? Otra conclusión de estas investigaciones que os señalaba es que no es de recibo encontrarse con barreras, ¿no? Como os podéis estar viendo en la presentación, con barreras fundadas en el estigma y la discriminación en el ámbito en el que se presupone que hay un conocimiento científico y técnico sobre el VIH que tendrían que tener los profesionales que nos atienden, lo cual evidencia, pues, entre otras cosas, ya no solamente la necesidad de actualizar los conocimientos relacionados con el VIH a nivel científico y médico, sino también la necesidad de que esos profesionales sanitarios se formen en derechos humanos. Y bueno, pues todas estas cuestiones hacen que ante la pregunta de si la discriminación es mala para la salud, ¿no? La respuesta sea afirmativa, ¿no? Yo creo que todos podemos coincidir en eso. Y esto es así porque la discriminación en el ámbito de la salud puede conllevar, como señalaba, la no realización de pruebas, la falta de adherencia al tratamiento, la falta de visitas de rutina, la falta de oportunidades perdidas para poder recibir apoyo tanto sanitario como social, y a todo eso le tenemos que sumar pues otros factores que sufren lamentablemente las personas con VIH, como son el rechazo social, la baja autoestima y las barreras sociales que se encuentran en su día a día y que lógicamente repercuten no solamente en su salud, sino también en su bienestar y en su calidad de vida en general. Bueno, con esta breve introducción que he querido realizar sobre la discriminación por VIH en el ámbito sanitario, a mí me gustaría preguntaros qué pasa, ¿no? Si a esa discriminación por VIH en el ámbito sanitario le sumamos el componente de la edad. Imagino que la mayoría de vosotros tiene ahora que estar pensando ahora mismo que si ya era mala, ¿no?, la situación anterior que os he señalado, pues con el componente de la edad todo eso empeora, ¿vale? Y estáis en lo cierto. ¿Y por qué empeora? Porque a ese cóctel, ¿no?, de discriminación, de estigma por el estado serológico, pues hay que sumarle el edadismo, que como hemos mencionado en los webinarios anteriores, significa la discriminación por edad, ¿vale? Y que se manifiesta en el ámbito médico en diversas actuaciones, ¿no? Yo he puesto una lista de las más recurrentes, ¿no?, en las que se puede ver el edadismo en el ámbito sanitario, como por ejemplo cuando la persona recibe un trato discriminatorio en los criterios de hospitalización,
cuando se excluye a las personas mayores en programas de promoción de la salud o cribado de enfermedades, ¿no? ¿Cuántas veces no habremos oído que las personas mayores ya no hacen falta que sean informadas de según qué temas, ¿no? Por ejemplo, prevención de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Dando por hecho que las personas mayores con VIH o incluso sin VIH, pues ya no tienen interés en esas materias, ¿no? Ese es un motivo también de apartarlas y de no respetar su derecho a la salud. También en ocasiones se aplican criterios de edad o del lugar en el que la persona vive para decidir si tiene acceso o no a UBIs o a UCIs. También se demuestra cuando tienen dificultades para que se les apliquen técnicas diagnósticas más complejas. Asimismo, cuando se utilizan con ellas criterios de exclusión en algunas intervenciones quirúrgicas, ¿vale? Por el simple hecho de la edad no son candidatas a estas intervenciones. Y, por ejemplo, algo que ocurre con relativa frecuencia y que quizás algunos de nosotros no habíamos reparado en ello, y es cuando se le hace más caso a las familias, ¿vale? O a las personas que acompañan a la persona mayor en lugar de priorizar la opinión de la persona mayor. Y por último, un ejemplo que yo creo que es con el que nos vamos a topar muchos de nosotros, es atribuir que muchos síntomas que presentan las personas mayores son achacables simplemente a la edad, sin más, ¿no? Sin buscarle otras causas. Bueno, pues todas estas cuestiones que yo os he señalado brevemente, pues son muestras ejemplificativas de discriminación por edad, por edadismo en el ámbito sanitario, que sumadas a la discriminación por VIH, pues hacen un cóctel perfecto para que la persona con VIH mayor encuentre reticencias a acudir al ámbito sanitario, ¿no? Por este motivo, nosotros desde GTT hemos venido repitiendo en todos los webinarios anteriores, en los 3 anteriores, la importancia de recordar que las personas mayores con VIH tienen reconocidos los mismos derechos que los demás, que no por ser mayores dejan de tenerlos e incluso con más razón en su caso y cuando sea necesario deben tomarse las precauciones pertinentes, ¿no? Para que estas personas puedan seguir ejerciendo sus derechos sin discriminación y en igualdad de condiciones. Es decir, para que estas personas mayores puedan seguir disfrutando de los derechos que tenemos todos, ¿no? Incluso después de llegar a la tercera edad, significa que tenemos que respetar lo que dice la normativa, ¿no? En este caso, como os he puesto en la pantalla, la Ley 41/2002, que sabéis que es la Ley de Autonomía del Paciente, señala que el derecho a la protección de la salud y los derechos en el ámbito sanitario se tienen que respetar. ¿Y esto qué significa? Pues que se respete su dignidad, su intimidad, ¿vale? Significa que tengan que recibir atención sanitaria tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Significa que tienen que recibir la información adecuada y suficiente sobre los tratamientos y las intervenciones que necesiten. Significa que puedan acceder a los tratamientos sin discriminación por razón de edad ni ninguna otra causa, ¿no? Por tener VIH, por ejemplo, significa que no se les oculte información sobre su diagnóstico en caso de enfermedad para que ellas mismas puedan planificar con antelación los cuidados que van a precisar. Significa que se les explique y se les solicite su firma en el documento de consentimiento informado previo a cualquier intervención. Y también significa que en el sistema sanitario público, y esto es muy importante, se les garantice que la salud la van a tener resguardada tanto si viven en su domicilio como si viven en una residencia, ¿vale? Yo creo que a todos nos viene a la cabeza los peores momentos, ¿no? de la pandemia, de la COVID-19, donde bueno, pues muchas de estas cuestiones que yo os acabo de mencionar no se cumplieron, ¿no? Y las consecuencias pues, fueron atroces.
Bueno, en esta diapositiva nosotros hemos querido recordar, ¿no? Hacer un recordatorio de qué podemos hacer para poder garantizar el derecho a la salud. Yo creo que todos tenemos una idea en la cabeza más o menos clara, pero creo que no está de más recordar que cuando somos mayores seguimos teniendo los mismos derechos que tienen los demás. Pero para que este derecho se vea garantizado en la tercera edad, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, tenemos que intentar ejercer en todo lo posible el derecho a la autonomía y a la libertad. Tenemos que no aceptar el silencio en las consultas médicas, ¿vale? Y esto significa eh, exigir la realización de las pruebas necesarias, como se haría con las personas jóvenes. Y también hay que garantizar este derecho manifestando nuestra opinión, ¿no? Aunque nos contradigan nuestros familiares. Esto es verdad que a veces es complejo, pero no hay que recordar que el titular de los derechos somos nosotros, no es nuestra familia, ni nuestros hijos, ni la persona que nos cuida. ¿De acuerdo? Y en la práctica, ¿qué podemos hacer, ¿no? En el día a día si nos ocurre una situación en la que vemos vulnerados nuestro derecho a la protección de la salud o a la salud o a los cuidados sanitarios, a las prestaciones sanitarias? Pues bueno, aquí en esta diapositiva he puesto un resumen porque ya muchas de estas cuestiones sé que las hemos visto en los webinarios anteriores, pero creo que no está de más recordar que tenemos herramientas a nuestro alcance para poder manifestar nuestra discordancia ante determinadas actuaciones en el ámbito sanitario que consideremos discriminatorias, ¿no? En primer lugar, lo que hay que hacer es hablar con el profesional que nos atiende. Si no estamos de acuerdo con el criterio profesional o si ocurre un maltrato, ¿no? Maltrato de forma separada en el ámbito sanitario, pues lo que tenemos que hacer es intentar dialogar con el profesional o la profesional que nos atiende para hacerle conocer nuestro parecer, ¿no? Eso sería lo oportuno. Si el problema no ha podido solucionarse, ya sabéis que tenemos al alcance nuestra, tanto en los centros de salud como en los centros especializados, en los hospitales, el servicio de atención al paciente. En estos servicios nos van a dar la información oportuna para presentar quejas, reclamaciones y sugerencias. A mí esto me gusta recordarlo porque considero importante poner en conocimiento de la institución lo que está pasando. Desde luego que si nos quedamos callados ante una actuación ante la que no estamos de acuerdo, pues va a ser muy difícil solucionarla, ¿no? Tampoco estoy diciendo que el servicio de atención al paciente solucione todos los problemas, ojalá, ¿no? Pero creo que poner en conocimiento de la institución las cuestiones que nos afectan y que afectan al ejercicio de nuestros derechos, pues esta es una forma fácil y más cercana para hacerlo. Si aún así no se contestan a nuestras dudas o no se resuelve el problema que nos aqueja, siempre tenemos la opción de presentar una reclamación formal, ya no ante la institución o el centro de salud o el hospital, sino ante el organismo autonómico encargado de gestionar la asistencia sanitaria en el territorio, ¿vale? Me refiero a las consejerías de salud de nuestra comunidad autónoma. También hay una alternativa que en muchas ocasiones ha surtido efecto, no es tan conocida y no es tan utilizada, pero yo creo que está bien conocerla, y es la de acudir al defensor del pueblo y presentar una queja. Las quejas que se presentan ante el defensor del pueblo son contestadas todas obligatoriamente por ley. Por tanto, cuando presentamos una queja ante el defensor del pueblo, es esta institución, este organismo, el que también puede sugerir a la administración, en este caso al hospital o al centro sanitario, para que tome medidas sobre el asunto que está tratando, ¿no? Y en último lugar, por supuesto, hay que acudir a la asistencia legal siempre que el problema adquiera unos tintes pues, graves y que a criterio de un profesional de la abogacía pues, tenga avisos de prosperar a nivel judicial.
Bueno, y por último, ¿no? Para acabar con esta presentación, con esta parte de la presentación, es muy importante recordar que desde el año pasado, y esto quizás soy muy reiterativa, ¿no? Porque ya lo hemos venido mencionando en todos los webinarios anteriores, pero ya sabéis muchos de vosotros que el año pasado se publicó la Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación. Y esta normativa es muy importante tanto para las personas mayores como para las personas con VIH o para las personas que se incluyen dentro de cualquiera de los colectivos que veis aquí en la pantalla, porque reconoce que ya no se puede discriminar por estado serológico y que no se puede discriminar por edad. ¿De acuerdo? Hasta el año pasado no había ninguna normativa clara a nivel estatal que reconociera esto. Y hay un artículo concreto de esta ley, que es el artículo 15, que os lo he puesto en esta diapositiva, y que es muy importante, que creo que hay que valorar y hay que usarlo para presentar reclamaciones siempre que así lo consideremos, ¿no? Y es el artículo 15 que habla sobre la prohibición de discriminación en el ámbito sanitario. ¿Vale? ¿Por qué lo he puesto aquí? Porque, bueno, pues entre otras cosas, se señala que nadie puede ser excluido de un tratamiento sanitario o protocolo de actuación sanitaria por la concurrencia de una discapacidad o por encontrarse en cualquiera de las situaciones mencionadas en la diapositiva anterior, ¿vale? Es decir, por tener una edad avanzada, por tener VIH, etcétera. Y también abajo del todo podéis ver que también he subrayado una cuestión importante que menciona este artículo, y es que dice que nadie podrá ser apartado o suspendido de su turno de atención sanitaria básica o especializada en condiciones de igualdad, ni ser excluido de un tratamiento sanitario por ausencia de acreditación documental o de un tiempo mínimo de estancia demostrable. Esto lo recalco porque en nuestro trabajo en GTT, en muchas ocasiones, ¿no? Cuando atendemos a usuarios, a veces se ha presentado la situación de que no se ha querido atender, ¿no? O no se le ha querido prestar asistencia sanitaria a personas a personas extranjeras por no tener su documentación en regla, ¿no? Y yo creo que la normativa, esta ley nueva, ¿no? Que lleva un año de vigencia, puede servirnos para poder presentar reclamaciones en este sentido. Bueno, con esta diapositiva yo acabo la primera parte de la presentación, porque en esta segunda parte nos gustaría enfocar este webinario para hablaros de algunos derechos que no hemos tratado en las ocasiones anteriores y que son muy importantes cuando, como os decía al principio, cuando queremos conocer otro criterio profesional si no estamos de acuerdo con el primero que hemos recibido, cuando queremos dejar establecido, ¿no? Manifestar qué hacer con nosotros, ¿no? Sobre nuestro cuerpo cuando no estemos en posición de poder decidir. Y por último, el derecho a decidir cuándo queremos terminar con nuestra vida. ¿Vale? Estos tres derechos son los que vamos a tratar en la sesión de hoy. No los hemos tratado en los webinarios anteriores, pero sí que veis que están muy vinculados con los primeros derechos que tratamos, como el derecho a la información, el derecho al consentimiento informado. ¿Vale? Todos los derechos en el ámbito sanitario, como veis, tienen una correlación y con estos tres pues no podía ser menos. Entonces, vamos a comenzar a hablar del derecho a la segunda opinión médica. Bueno, pues, ¿qué es este derecho a la segunda opinión médica? Estos tres derechos que vamos a tratar no son del todo conocidos y por eso nos ha llamado la atención poder abordar un poquito de forma breve pero clara, esperemos, sobre estos derechos porque creemos que pueden ser importantes en la población mayor con VIH hacia la que nos dirigimos, ¿no? Bueno, el derecho a la segunda opinión médica o a pedir una segunda opinión médica se puede ejercer cuando queremos contrastar una opinión médica que ya teníamos, ¿vale? Es decir, cuando
queremos obtener otro criterio médico, además del que ya nos ha dado el profesional de referencia, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a tener dos criterios, ¿no? Para poder, con toda esa información, tomar una decisión final sobre nuestro diagnóstico y sobre la propuesta terapéutica que nos ha remitido nuestro profesional en primera instancia, ¿vale? El de la primera consulta. ¿Quiere decir esto que nos desvinculamos de nuestro primer profesional? No. Este derecho no va de eso. Simplemente es un derecho que está reconocido en la ley y que señala que podemos pedir un informe a otro profesional para pedirle su opinión sobre la enfermedad que tenemos, sobre el diagnóstico y sobre la propuesta terapéutica a aplicar. ¿De acuerdo? Es un derecho que tenemos todos reconocido en el artículo 4 de la Ley 16/2003, pero que cada comunidad autónoma tiene la libertad de regular, ¿vale? Esto quiere decir que según el lugar de residencia en el que vivamos, en esa comunidad autónoma, pues tendremos que ver en qué medida está regulado el derecho a solicitar una segunda opinión médica, ¿vale? No obstante, aunque la regulación autonómica va a resultar aplicable en cada caso, hay que saber que la segunda opinión médica puede solicitarse por el paciente, por los familiares, por el cónyuge, por la pareja de hecho o por cualquier otra persona autorizada expresamente por el paciente. Ahora bien, en el caso del segundo derecho, que es el derecho a las instrucciones previas, bueno, pues os estáis preguntando, ¿no? ¿Qué es este derecho? ¿En qué consiste? Pues yo os cuento brevemente lo que significa. Este derecho, que oficialmente se llama instrucciones previas, también se conoce como manifestación de voluntades anticipadas o testamento vital. Quizás lo habéis oído más por estas acepciones porque a nivel coloquial pues son más utilizadas que el documento de instrucciones previas, ¿vale? ¿Y qué es este documento de instrucciones previas? Pues es un documento por el que la persona, una persona mayor de edad, con plenas facultades, ¿no? Puede manifestar de forma anticipada, ¿no? Previamente, su voluntad en relación con los cuidados y tratamientos que desea recibir en el futuro, ¿vale? Cuando sus circunstancias personales no le permitan poder hacerlo en ese momento, ¿vale? Eso es el testamento vital, plasmar en un documento lo que nosotros queremos que ocurra en el futuro con nosotros mismos, ¿no? En el ámbito sanitario, lógicamente. Este documento es confidencial y es importante saber que prevalece sobre la opinión de los familiares. Cuando nos encontramos en situaciones de riesgo vital, ¿vale? ¿Se puede prestar este documento? ¿Se puede firmar? Pues sí, la ley dice que sí, que ante situaciones de riesgo vital, las instrucciones previas o el testamento vital puede manifestarse en cualquier soporte que exprese la voluntad de la persona, ¿vale? Y en estos casos, el médico que atiende a la persona deberá registrarlo en la historia clínica del paciente. Esto en las situaciones de riesgo vital, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en los otros casos? En los casos en los que yo, por ejemplo, a día de hoy quisiera manifestar, ¿no? Mi voluntad anticipada, dar instrucciones previas, pues lo que hay que hacer en nuestro caso, ¿no? En el caso de cualquiera de nosotros, si queremos hacer el testamento vital, pues lo que deberíamos hacer sería inscribirnos en el registro correspondiente de nuestra comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Cada comunidad autónoma tiene un registro autonómico de voluntades anticipadas, ¿vale? O de instrucciones previas. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que aportar la documentación primero de las instrucciones previas, del documento debidamente firmado, la copia de nuestro DNI, ¿no? De la persona que otorga, en este caso yo, por ejemplo, y también el documento en el que designamos a una persona o representante que en el futuro, ¿no? En el caso de cuando lo necesitemos, va a ser de interlocutor entre mí, ¿no? Entre yo y el médico,
¿de acuerdo? Estas tres cosas son las que tenemos que aportar para poder realizar el testamento vital. ¿Y cómo se realiza? ¿Qué formalidad tiene? Pues bueno, la ley indica que se puede hacer siempre por escrito y se puede elegir, ¿no?, entre hacerlo ante notario, ante tres testigos mayores de edad y ante los servicios de atención al paciente del centro de salud o del hospital en el que consideremos. Bueno, este derecho está reconocido en el artículo 11 de la Ley 41/2002, que es la Ley de Autonomía del Paciente, y puede modificarse cuando sea necesario. Es decir, si yo ahora mismo lo hiciera, ¿no?, con esta edad, quiere decir que no lo voy a volver a modificar o que no lo voy a poder volver a modificar. No, eso no es así. Se puede modificar en cualquier momento y no se va a hacer uso de este documento hasta el momento en el que lo necesitemos. Es decir, en mi caso, cuando yo no me encuentre en condiciones de decidir qué hacer, ya no solamente con mi salud, sino también con mi cuerpo y con mis órganos también, ¿vale? Eh, bueno, y ahora, en esta última parte de la presentación, le voy a dar paso a mi compañera Stephanie Moscoso. Ella os va a hablar del derecho a la muerte digna. Stephanie, cuando quieras. Gracias, Paulina. Muy buena tarde para con todos, todes, todas. Sí, efectivamente, siguiendo con este webinar, vamos a hablar sobre un tema que quizás para muchos nos cuesta un poco hablar, o de repente es denominada como un tabú, ¿no? Hablar de la muerte no es algo sencillo, ya que lamentablemente muchas veces es inesperada. Sin embargo, así como hemos venido hablando en los webinars, tener el derecho a una vida digna también implica tener el derecho a una muerte digna. Eh, Como bien mencionaba, la muerte es una etapa que muchas veces nos incomoda hablar. Si bien es cierto, es un estado natural al cual todos vamos a pasar en algún momento, pero hay que tener en cuenta que los contextos son distintos, ¿no? Es muy distinto o diferente ver que de repente una persona joven de mediana edad tiene alguna falla en sus órganos y lamentablemente llega a la muerte. O personas que de repente con determinada edad avanzada, como ya bien dicen, la muerte natural, llegan al final de la vida. O quizás también personas con VIH en edad avanzada, en fin. Cada contexto es distinto, es algo que siempre hay que recalcar, ¿verdad? Ahora bien, muerte digna, ¿qué entendemos por muerte digna? La muerte digna, también conocida como la buena muerte, es conocida como un concepto subjetivo, ¿no? En el que básicamente tiene dos elementos a tomar en cuenta. No sufrimiento y que sea de una manera en que no le genere tanta afectación emocional y física a la persona que lo está viviendo. Es evitar, minimizar el sufrimiento, conseguir una muerte tranquila, serena, que esté en un entorno tranquilo, con los cuidados y la relación cercana con sus familiares, sus amigos o las personas más cercanas al paciente, ¿no? Y bueno, si podríamos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay ciertas diferencias con la muerte digna, con la eutanasia y con los cuidados paliativos. Esa diferencia la vamos a ver más adelante. Lo que de alguna manera quiero generalizar aquí es que la muerte digna implica tener una muerte sin sufrimiento. Muchos confunden quizás específicamente el término muerte digna con eutanasia. Hay una normativa en España, sí, que la regula y que incluso la llaman como la norma que legaliza la práctica de la eutanasia, ¿correcto? ¿Hay una ley que lo permite en España? Sí. Está contemplada en la Ley Orgánica 3/2021 del 24 de marzo. Es la primera norma que legaliza y regula la práctica de la eutanasia activa y del suicidio asistido en España.
De esta manera se despenaliza esta práctica, lo que antes sí se encontraba penado e incluso estaba estipulado en el Código Penal, pero para llegar a este punto y para que se permita la eutanasia o que de alguna manera se aplique en el paciente que lo solicita, tiene que cumplirse con unas condiciones, requisitos y parámetros establecidos en esta ley. Bueno, creo que en la siguiente diapositiva, por favor, si me ayudan. Vale. Perdón, ¿me podrías pasar la anterior que quería pasar los requisitos? Muchas gracias. Bueno, lo más importante, ¿qué hay que hacer o qué requisitos se deben seguir para poder aplicar al tema de la eutanasia? Para empezar, además de la Ley Orgánica 3/2021, hay una prestación de ayuda para morir, ¿vale? Esta prestación tiene ciertos reglamentos en cada comunidad autónoma. En resumidas cuentas, los requisitos básicos son los mismos. Entre ellos, puedo mencionar que, en primer lugar, la persona que lo solicita tiene que tener nacionalidad española o ser residente legal en España, o un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 1 año. En segundo lugar, para poder aplicar, se exige que la persona sea mayor de edad, así como capaz y consciente en el momento de la solicitud. ¿Vale? Y en tercer lugar, que creo que es lo más importante que hay que tener en cuenta, para poder solicitar esta prestación de la ayuda a morir, se debe padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificado por el médico responsable, ¿vale? Efectivamente, es en este caso donde todo este procedimiento, desde el inicio de la solicitud, se hace con el médico de cabecera, el médico de familia, el médico que ha tratado su enfermedad durante todo el proceso, ¿vale? Respecto a los temas, está relacionado también con el derecho a la información, ¿no? Para poder a solicitar la prestación de la ayuda a morir, Parece que se le ha caído un momento a la compañera. No, se le ha caído de que se ha caído. Sé que no está. La pobre. Bueno, ahora volverá. ¿Vale? Demos un placito de nada, un par de minutos. Perdón el inconveniente. Bueno, mira, mientras para ocuparlo voy a citar algunos que han hablado, ¿vale? Por aquí durante la intervención de Paulina, que creo que son No sé si ha habido interesantes. comentarios, yo no los puedo ver. Están en el chat, están en el chat, pero bueno, lo voy a Ah, decir vale, yo, ¿vale? vale. Lo voy a comentar. Sandro ha comentado un par de veces. em, Dice, eres viejo, no sirves para nada y mejor darle la medicina a alguien joven que tiene vida por delante. Realmente, prácticamente, al final muchas veces ese es el edadismo. Ese es Claro. lo que nos acabamos encontrando. son Em, problemas. Ahí, se te va y te vienes. Ahora sí. Maneja. Ahora se te escucha un poco mejor, sí. ¿Puedes hablar? Sí, perdón. Nada, nada. ¿Quieres que te dé un par de minutitos mientras intentas recuperarlo bien? Sí, me parece raro porque estoy en... Porque se te escucha entrecortado. Se te escucha entrecortado, ¿vale? Entonces, tiene un par de minutos, voy a comentar mientras por aquí y seguimos. Em, Seguían hablando de la discriminación a la hora de pedir la pos y la P, o sea, la profilaxis posexposición y la preexposición. Y había uno por aquí que me había gustado mucho sacar el tema, que era el tema de la vacunación del VPH. Y ahí yo creo que es muy característico cómo a las personas con el VIH se nos están diciendo, mira, que Sandro lo comentaba, cómo a las personas con el VIH se nos dicen, oye, poneros la vacuna del VPH, es mucho mejor para vosotros, sois un grupo de riesgo en ese sentido muchas veces, pero solo subvencionan hasta mayores de 26 años o menores de 26 años
o poquita edad más, pero vamos, según donde te encuentres, la comunidad autónoma. Entonces realmente es algo a tener en cuenta cómo podemos estar diciendo que somos un grupo de riesgo, pero por otro lado, al final, nos niegan, digamos, el acceso a ese tratamiento por la Claro. edad. Por edad y de género, exactamente, sí, sí. Bueno, sí, sí, por discriminación de género, sobre todo asumiendo muchas veces, y que es algo que se tiene muchas veces en cuenta, que el VPH se transmite mucho más en mujeres y da el cual, cuando Mm. hay mucha discriminación en el mundo gay por ello. Sí. Dice Luis Adrián, con este tema existe una triple discriminación por vivir con VIH, adulto mayor y ser gay. Em, sí, y Alberta me indicaba también eso, que la comunidad autónoma hasta 26 años. Nada, nada, no te preocupes, Sandro, no pasa nada. No, Por ser claro, migrante también, ¿no? Si le sumamos todo eso, encima es la que situación. a eso es lo que iba a ir. Al final, todas las discriminaciones suman. Y si no te ejercen una, muchas veces te acaban ejerciendo otras. Entonces, por ser mujer, por ser migrante, por ser persona con el VIH, por ser parte del colectivo LGTBI, por ser mayor, al final no vamos a acabar encontrando múltiples discriminaciones. Y justamente es en base a la ley, en base a lo que estamos indicando en estos webinars. eh, Cómo realmente la ley sí que nos protege en cierta manera, pero la aplicación de la misma no. Entonces, Claro, es que igual estamos pues siendo un poco pesados y reiterativos en todos los webinarios con esto, pero creemos que no sí. está de más, porque si ya tenemos una ley que desde el año pasado nos respalda, ¿por qué no usarla? ¿No? Sobre todo Mm. en el ámbito sanitario, en el que las discriminaciones y las exclusiones pues están a la orden del día, lamentablemente. Decía Paqui que dice que cualquier hombre, o sea, para el VPH, cualquier hombre mayor de 26 años, independientemente espérate, en caso de, que es cuestión de prevalencias. Si ya no es la prevalencia, ya es que encima, por un lado te dicen, ay mira, Stephanie está entrando, por un lado te dicen, eres parte de grupo de riesgo, pero por otro lado, pues no me te la están dando porque soy menor de 26, mayor de 26. Como Claro. eh, dice Sandro, me encantaría muchísimo que haga un webinar sobre la vacunación en relación al VIH. ¿Puedes detallarlo un poquito más, aunque sea a mí un mensaje privado? ¿Estás Sobre qué, Sandro, que no te he oído, no te he oído bien, Flay. sobre la vacunación en relación con el VIH? Supongo que te refieres a toda la vacunación que hay que ponerse. Pero bueno, vamos a pasar, la hablamos al final, ¿vale? Vamos a pasar con Stephanie, sobre todo porque sé de gente como vosotros se tiene que ir, que termine de escuchar y seguimos con ese tema. Stephanie, ¿estás por ahí? Sí, Vale, gracias. Perdón, errores vale. técnicos. Ya Nada, estás nada, pues ya funcionando. se te escucha fenomenal, pues ya puedes continuar. Perfecto. Ya me Bueno, callo. nada, siguiendo con el tema de la Ley Orgánica 3/2021 que regula la eutanasia y la prestación de la ayuda a morir, ¿vale? Estaba mencionando los requisitos indispensables, entre ellos, recapitulando, ser de nacionalidad española, tener residencia legal, eh, tener de alguna manera o estar padeciendo una enfermedad que lo imposibilite a llevar una vida en medias cuentas normal, tener un padecimiento grave, crónico, y que toda esta situación esté certificada por el médico responsable. También, justo es donde creo que me quedé, en el aspecto formal, es necesario que antes de tomar esta decisión o enviar esta solicitud, el paciente haya tomado o haya tenido toda la información necesaria respecto a las alternativas que le ha dado su médico. Especialmente se encuentra la información asistencial y el consentimiento informado de parte del paciente, lo que se regula en la Ley de Autonomía del Paciente mencionada por Paulina. ¿Vale? Voy a señalar específicamente que en esta normativa, en el artículo 5.1, se dispone en sus apartados que será necesario, por un lado, disponer por escrito de la información que exista sobre el proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, y por otro lado, prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Además,
va a tener que presentar una solicitud de forma voluntaria y por escrito, ¿vale? O por cualquier otro medio que deje constancia de ello y que no sea resultado de ninguna presión externa, debiendo haber un margen entre 15 días entre una solicitud y otra. Es un proceso de verdad un poco largo, por no decir tedioso, pero la normativa quiere tener la seguridad de que el paciente ha tomado conocimiento y se ha informado de todas las alternativas y de todo el proceso que ha seguido la enfermedad que lo aqueja. Cabe indicar que la prestación de ayuda para morir se da bajo dos modalidades, una que es directa e indirecta. La que es directa es en donde básicamente el médico le da la medicación al paciente, perdón, claro, es donde el médico aplica directamente la medicación necesaria para llegar de alguna manera a la muerte del paciente. Y la indirecta es donde el médico facilita la medicación o las pastillas para que el mismo paciente las ingiera y pueda llevar ese proceso. Como bien mencionaba, es fundamental que para llegar a esta solicitud de prestación de ayuda para morir, la persona que quiera iniciar este procedimiento comprenda la totalidad de la información para que pueda prestar su conformidad libre, voluntaria, consciente y en pleno ejercicio de sus facultades. Bueno, básicamente el procedimiento siempre se va a dirigir inicialmente con el médico responsable. El médico responsable incluso le va a ampliar toda la información, va a aclarar las dudas respecto a los requisitos y el procedimiento de eutanasia. Básicamente, los formularios porque son formularios que deben llenar, se encuentran en los centros médicos de cada comunidad autónoma. Y si tienen mayor duda o mayor, no sé, algún tema que no lo convenza del todo, el médico responsable es el encargado en darle toda la información necesaria para poder continuar con el proceso de la prestación de ayuda para morir. Quizás salta la duda, ¿no? ¿Cualquier persona puede pedir esta prestación de ayuda para morir? Lo vuelvo a repetir, para poder hacerlo, lo básico e indispensable es que tenga que tener una enfermedad que no le permita tener una vida digna, que sea imposibilitado y que no pueda llevar de la mejor manera sus necesidades más básicas. Vale, en la siguiente diapositiva voy a explicar ciertas diferencias con la eutanasia. Como bien mencioné, en la normativa se regula el derecho a solicitar la eutanasia, que de alguna manera se relaciona como con la muerte digna. Pero quiero mencionar que hay dos elementos puntuales que los diferencian. La muerte digna, de alguna manera, no hay mucho que hacer para que se llegue a la muerte de la persona, ¿correcto? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando puede que los familiares también lo decidan, pueda que el tutor legal o responsable también lo decida, se deja de hacer para que ya se llegue pronto al tema de la muerte. Y es en esta parte donde incluso se pueden usar medios paliativos para aminorar el sufrimiento y llegar al deceso. En la eutanasia es de alguna manera deliberada, es intencional. Es decir, bueno, yo quiero que mi muerte sea ya, yo tomo la decisión, yo quiero acabar ya con mi vida. Entonces yo personalmente firmo los formularios, solicito la autorización y todo lo que corresponda para llegar al tema de la eutanasia. Al final de cuentas, el resultado es el mismo. El resultado es llegar a una muerte que no es planeada, ¿no? Pero quiero que igual quede esa diferencia entre muerte digna, donde no hay mucho que hacer por mi lado, y la eutanasia, donde sí hay deliberación y voluntad de querer llegar a la muerte propia, en este caso, ¿no? Vale, en la siguiente diapositiva, si no me equivoco, vale, sí, una vez que se aprueba la prestación de ayuda para morir, el procedimiento médico puede hacerse en los centros sanitarios públicos, privados, concertados o también en el domicilio de la persona que lo solicita.
Evidentemente, este es un proceso muy sensible, hay mucha confidencialidad durante todo el procedimiento. Tiene el derecho de estar acompañado de sus familiares, de personas que considere que estén a su lado en un momento tan complejo, tanto físico como emocionalmente. Ahora bien, quiero también mencionar un punto. ¿Qué pasa cuando de repente nos niegan o nos desestiman la prestación de ayuda para morir? Porque puede pasar. En ese caso, cabe indicar que el médico está también en toda la libertad de decir que no. Así como uno tiene toda la libertad de solicitar la muerte digna o la eutanasia, su médico responsable también tiene el derecho de que por motivos éticos, morales, diga que no. Frente a eso, la opción que hay es que vaya con otro médico, ¿vale? El segundo médico también va a poder ver toda su historia médica, evaluar todo el procedimiento, lo que no quiere decir que el primer médico responsable se deslinde totalmente del proceso. Pero lo que sí se va a deslindar es de la aplicación de los medicamentos que adelanten el tema de la muerte. Si en caso se deniega por completo, si este segundo médico también no está de acuerdo, se puede, o si el informe fuera desfavorable a su solicitud de eutanasia, la persona puede presentar una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación de su comunidad autónoma. Esta Comisión de Garantía y Evaluación de su comunidad autónoma está conformada por un tribunal donde hay un médico y un jurista. Y ellos son los encargados de verificar si cumple de verdad todos los requisitos, si hay algunas objeciones. Y evidentemente tienen que tener todo su historial clínico, ¿no? Podrán entrevistarse con su médico responsable o de repente con el segundo médico responsable, incluso con la misma persona que lo solicita. Y en el caso de que esta comisión también emita un informe desfavorable, la opción es recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa para que pueda evaluar a nivel ya de tribunales la solicitud. Cabe indicar que todo este proceso se lleva a cabo con la máxima confidencialidad y sensibilidad necesaria en este punto, ¿no? Y bueno, de alguna manera espero haber resumido bastante bien el tema de la ley de eutanasia, la prestación de derecho a morir, que tenemos derecho a tener una muerte digna, sí, tenemos derecho, todos sin excepción, pero hay que cumplir determinados requisitos que se señalan en la normativa. Independientemente de la edad, independientemente de la condición económica, social y en fin, pero sí hay que cumplir con los requisitos. Quizás por ahí me preguntarán, bueno, yo en mi caso tengo cierta infección, ¿puedo pedirla? En ese sentido, el médico tiene que emitir un informe señalando que de alguna manera no se puede valer por sí mismo para llegar al punto de pedir la prestación para morir. Y bueno, para concluir esta parte es necesario tener toda la información al alcance. Está en todo el derecho de que su médico le brinde todas las alternativas posibles para llevar la enfermedad o para llevar el proceso de una manera en que no implique mucho sufrimiento. También está en el derecho de solicitar ayuda psicológica sin inconvenientes, básicamente con el apoyo de su familia. Y en el caso de que la persona no pueda manifestar su voluntad de manera indubitable o tenga ciertas restricciones, como bien mencionó Paulina, está el documento de instrucciones previas, ¿no? Incluso, digamos, en el documento de instrucciones previas hay un señalamiento de que, bueno, quiero que se tome la decisión de la eutanasia. Si cuando se hizo el tema de instrucciones previas, la persona contaba con el conocimiento y con la voluntad, ese documento es válido incluso para hacer el procedimiento de la prestación de ayuda para morir. Bueno, eso es mi parte, espero que haya sido bastante digerible, bastante entendible y bueno, estamos prestos a cualquier duda o consulta que tengan. Gracias. Vale, que me estaban hablando. Paulina, ¿quieres comentar tú algo más para cerrar? Sí, bueno, Eso.
Nosotros habíamos planteado este webinario pues para dejar un ratito para poder compartir opiniones, para escuchar experiencias que hayan podido vivir eh, las personas que están oyendo. Por lo tanto, si queréis activar el micro y hablar y comentarnos un poco las dudas que tenéis, encantadas de escucharos. Yo tengo recogida un par de dudas, pero sí, antes de cerrar, me gustaría, como veis en la pantalla, estos webinars están hechos con la colaboración de Clínica Legal, de la Universidad de Alcalá y la Fundación La Caixa, y está subvencionado por el Ministerio de España y la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias a todos ellos y lo que sí voy a hacer para que os sintáis más cómodos, os sintáis con más posibilidades de hablar y demás, voy a cortar aquí la grabación, ¿vale? Esto hasta aquí es lo que se subirá en, en YouTube, os lo haré llegar y bueno, eso ya lo comento al final de tener